Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años, y en nuestro primer año lo logramos, de reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000, de lo que es el milagro económico de Majaguas. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, ahí lo tiene en pantalla, 0412-334-5488. También me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Además, ahí en la parte inferior izquierda de su pantalla o derecha de su pantalla, tiene el código QR para seguirme, Julio Riobó. Y en el 0412-334-5488 usted puede enviar notas de audio, su nombre, su apellido, y ahí colocar algún mensaje, sugerencia, interrogante o comentario sobre este programa. Recuerde, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Nuestra invitada del día de hoy, una mujer de la Asamblea Nacional, diputada de la oposición racional de este país, es politóloga, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática y consejera universitaria de la Universidad de los Andes. ¿Tiene algún tema, mi invitada del día de hoy, o no tiene tema? ¿Sí tiene? ¿Tiene tema musical o no? ¿Sí lo tiene? Vamos a escuchar parte del repertorio musical que le gusta. ¿Viste cómo he adecuado ¿cómo se llama? Mi lenguaje, repertorio musical, ¿eh? Casi, vamos a escucharlo. Eres más que un día de sol, que todo el amor. No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración. Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer. Lo doy todo si te quedas solo, dime con qué sueñas y te lo cumpliré. Bueno, ¿le gusta Guaco? ¿Cómo se llama ese tema? Eres más. Tú no escuchas nada de eso porque todo está pura música llanera. A mí. Eres más de Guaco.
Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, también el 0412-334-5488 en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Agradecer a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted está sintonizando ahora o lo hace tarde, puede también seguir la entrevista el día de mañana en TVs. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Un futuro que nos ha costado mucho y nos sigue costando mucho construir. Un futuro que a veces pensamos en él desde la incertidumbre. Pues cuando se habla desde la violencia, desde los discursos de odio, cuando se piden invasiones militares o cuando se roban miles de millones de dólares, por supuesto que no afecta nada más al Estado venezolano, sino afecta también al futuro de la juventud venezolana. Es por eso que yo creo que es inaceptable en este año 2025 asistir a un escenario electoral sin generar acuerdos reales y de consenso como generación para garantizar en los próximos años una estabilidad política y social para la juventud venezolana. Es inaceptable también afianzar los conflictos, pues cada vez que se afianzan los conflictos crece la división, aumentan los detenidos. De manera desproporcionada crece la decepción y la apatía de la juventud venezolana hacia la política y hacia los políticos. Bueno, ahí lo tenían, nos acompaña Angelita Mayo, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. ¿Cómo está? Gracias por venir a este programa a pulso. Recuerde, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488, además de mi canal en Telegram, Julio Riobó. Fíjese, ¿desde cuándo no nos veíamos? ¿Desde el año pasado? Yo creo que más. Creo que más, Julio. Creo que desde el año, hace 2 años más o menos, que no nos veíamos en este espacio. ¿Una buena experiencia o mala experiencia? Una buena experiencia, debatir, hablar y sobre todo disentir, yo creo que es algo siempre positivo. Yo creo en una Venezuela plural y en esa Venezuela plural espero que nadie piense como yo, sino que tengamos la suficiente tolerancia para entender que pensando distinto, aún así podemos conversar y construir una mejor Venezuela. Fíjese, hablando de este tema y del lugar donde se deben dirimir las diferencias, que no es otro que el voto en los centros electorales, yo he visto el día de ayer y hoy la presentación de los candidatos de la revolución. ¿Qué pasa con los candidatos de la oposición racional venezolana? ¿Ya tienen algunos nombres? Bueno, en principio decir que solo el PSUV, el Gran Polo Patriótico, ha presentado los candidatos a las gobernaciones, ¿no? Esperamos ya en las próximas horas poder hacer un anuncio formal de todos los candidatos en todos los estados. Por ahora han salido nombres que son parte del consenso, como es el caso de José Brito en Anzoátegui, como es el caso de Parra en Yaracuy, y bueno, estamos próximos a seguir evaluando y decidiendo, o el caso de Luis Eduardo Martínez, que es un candidato ADECO también, pero apoyado por la Alianza Democrática en el estado de Aragua, que cabe resaltar fue el candidato que con la opción más votada en el año 2021 y es diputado también por esa entidad. Entonces, bueno, creo que estamos haciendo esfuerzos por construir el mayor consenso posible y además presentarle una opción viable al pueblo venezolano, una opción con propuestas y que venga realmente a generar un cambio y a consagrar eso que la gente nos reclama en la calle, que es unidad. Fíjense, el día de ayer yo estuve leyendo varias noticias y Antonio Ecarri se presenta a una candidatura también como gobernador en el estado de Aragua. Usted me habla de Luis Eduardo Martínez. ¿Qué está pasando? ¿Va a haber una conversación entre ellos dos? ¿Van a buscar un solo candidato? Porque ustedes me hablan de buscar o de tratar de generar la unidad, pero parece que no es así. ¿Por qué hay tantos candidatos de la oposición? Una oposición fragmentada dentro de la misma oposición racional. Fundamentalmente hay gente que parece que quiere ser más bien candidato en vez de gobernante. Prefieren ser candidatos y no gobernadores. Yo creería que la opción viable en Aragua, vuelvo y te la repito, es el compañero Luis Eduardo Martínez, pero no por un tema de ego, ni personalismo, ni individualismo, no de él, ni siquiera del Partido Acción Democrática, sino por un tema real, que las encuestas lo dicen, el trabajo que tiene el partido y la Alianza Democrática en el estado de Aragua, en esa entidad, pero además es la opción más votada en el año 2021 y creo que hacia esos liderazgos nosotros tenemos que apuntar. Tenemos que no desconocer las realidades de cada estado. Sería muy irresponsable solo desde Caracas decidir
¿qué sucede en tal o cual estado cuando la realidad en ese estado y quienes van a aportar los votos son otros? Yo le envío un mensaje al compañero Carri, y digo compañero porque también su papá formó parte de las filas de Acción Democrática en algún momento, a la racionalidad, pero sobre todo a la humildad, para aceptar que en este momento no necesitamos candidatos, necesitamos gobernantes. Hay que admitir también de que por lo menos él está en la ruta democrática, pero Antonio Carri padre fue embajador de Juan Guaidó en Europa, en el continente europeo, y aparte de eso es el presidente del partido, tengo entendido. No sé cómo funciona su estructura, no tengo información si es el presidente o no, pero lo que hay un mensaje muy claro es que la gente en este país, no la gente, porque nosotros somos de corazón muy noble, pero sí algunos políticos, y especialmente los políticos que estuvieron o que siguen estando con ese lado de esa oposición que le ha hecho tanto daño a Venezuela, insisten en que pareciera como en esa incongruencia, ¿no? En de hoy decir una cosa y mañana decir otra, y esperan que todos le aplaudan. Está bien redimirse, está bien reflexionar, está bien agarrar el camino correcto, pero también es necesario poder hablar con la verdad y que sea una mea culpa sincera, con todas las consecuencias que ha traído las posiciones que han asumido en el pasado. Si se dan unas conversaciones entre los partidos de la oposición racional, se dan, y se toma allí la decisión de que Luis Eduardo Martínez ceda su candidatura y diga, no, vamos a apoyar a Antonio Carri, ¿qué diría Angelita Mayo? ¿Lo apoyaría también? Sin duda, yo creo que todo lo que tiene que ser parte del consenso para avanzar en unidad tiene que ser así. Nosotros en Acción Democrática creemos que la regla de oro para demostrar con amor hacia la democracia es el voto, pero también un factor de unidad, que es lo que la gente reclama. Nosotros hemos insistido, nosotros no tenemos ningún tipo de mezquindad con esa amplitud, con delegar o apoyar apoyos. Lo estoy diciendo en el caso de Brito, de Parra, lo estoy diciendo en el caso, por ejemplo, de Amazonas, que no llevamos, a pesar de ser un pueblo sumamente adeco, el candidato que hoy reúne los apoyos allí no es parte de AD, sino es un aliado y lo está llevando Cambiemos, Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, nosotros no tenemos ningún tipo de complejo en apoyar a alguien más, pero la unidad no puede ser en base a un chantaje, la unidad no puede ser en base Hay mucho chantaje, hay chantaje en la oposición racional. Sí, claro, no, en la oposición racional no, pero cuando tú revisas estos teléfonos, estos aparatos y ves las opiniones de la oposición radical, entonces te reclaman unidad en base al chantaje. ¿Y cómo es ese chantaje? Bueno, la unidad por encima de todo. Y la verdad es que no, ahí hay unas cláusulas pequeñas. Yo no voy a apoyar a un corrupto, yo no voy a apoyar a un violador, yo no voy a apoyar a quien sigue insistiendo en hacerle daño a Venezuela, yo no voy a apoyar, para que esté en la Asamblea Nacional, por ejemplo, a alguien que sigue insistiendo en las políticas o en promocionar las políticas de Donald Trump. Yo no voy a apoyar a quienes le siguen haciendo daño al país y luego intentan llegar a esos espacios no para gobernar en función de la gente, sino para hacerle daño al pueblo venezolano en medio de conquistar planes de terrorismo, en medio de conquistar planes de violencia, en medio de conquistar planes de acceder al poder de una manera no pacífica. Fíjese, usted me dice eso y yo hago una reflexión. Ese partido que usted ahora apoya, que lleva que siempre Bernabé, apoyado. que siempre ha apoyado, entonces está bien, gracias por la corrección, pero que lleva a Bernabé Gutiérrez, el mismo partido que apoyó en su momento a Donald Trump, que pidió sanciones a este país. ¿Es mentira o no? Porque yo recuerdo a Henry Ramos Alú en el año 2015 en la Asamblea Nacional diciendo que en 6 meses sacaba al presidente Nicolás Maduro. Usted apoya a ese partido que pidió sanciones, que ese partido que buscaba el apoyo internacional de Estados Unidos. Ahora que ustedes tengan otra visión, bueno, es interesante pensar eso. Te voy a responder de la siguiente manera. En el año 1941, cuando se creó Acción Democrática, se creó con postulados que hoy siguen vigentes. Y uno de esos postulados es que somos un partido profundamente nacionalista y antiimperialista. Que el que haya dirigido el partido en algún momento haya tenido posiciones individualistas que no fueron respaldadas por todos los miembros de la dirección nacional, que no fueron respaldadas por los comités municipales, parroquiales o seccionales, no quiere decir que nosotros hemos cambiado o que ahora cambiamos de ruta o cambiamos de pensamiento o cambiamos de ideología. Lastimosamente, quien dirigía el partido no respondía a los intereses de toda una militancia, de todos los simpatizantes y de todos quienes de alguna manera nos sentimos orgullosos de ser adecos. Gracias a Bernabé Gutiérrez, hoy nosotros pudiésemos decir que volvimos a nuestra ruta en la cual no debimos salir, que es la democratización de Venezuela, que es la participación, pero también el tema de ir de una manera muy tajante en contra, no nada más de gobiernos como el de Donald Trump, sino de todas las imposiciones que se quieran dar en Venezuela, porque creemos que los venezolanos tenemos la capacidad de dirimir nuestros conflictos y que ningún país es más que nadie para
actuar como Dios y juez en medio de la imposición o no de sanciones. Pero cuando uno recuerda esos discursos de Henry Ramos y diciendo tal cosa y algunos militantes de ese partido, Bernabé era parte de esa Sí, claro. junta Y directiva hay- y él estaba allí, casi y que hay- al lado de él. Lo que le faltó fue levantarle la mano a Juan Guaidó, pero él estaba allí. Bernabé Gutiérrez dijo en una entrevista hace algunos meses, donde le preguntaron de qué él se arrepentía en la vida. Y él dijo de no haber dado el paso antes, de no haber podido decir por medidas disciplinarias, por creer en el liderazgo del partido, que no estaba de acuerdo con Henry Ramos, porque nosotros en principio dirimimos los conflictos de Acción Democrática como una familia, como militantes disciplinados dentro de AD. Pero él se arrepiente de no haber dado ese paso antes y yo creo que ese es un arrepentimiento que llevamos todos conjuntamente. Y digo todo... ¿Usted también se arrepiente de eso? Sí, claro, de haber participado en tantas rutas fallidas. No me arrepiento de haber apoyado a Henry Ramos Alú o de estar en esa dirección nacional porque no estaba. Yo estaba en ese momento en la universidad, pero como jóvenes venezolanos hemos sido manipulados, hemos participado en todas las formas de luchas que nos convocaron. En ese momento participamos en agendas de protestas pacíficas, participamos medio... Bueno, no tan pacífica, porque uno recuerda en el año 2014, en plan La Salida, Bueno, y no yo era tan no- pacífico tampoco. Bueno, yo en el año 2014 tenía 15 años y todavía estaba en el Liceo Julio, no estaba formando parte de esas protestas, pero sí formé parte de las protestas del 2017 con el movimiento estudiantil holandino y no digo que me arrepiento de haberlo hecho, porque está consagrado que eso también es un derecho, poder hacerlo, poder decir o expresar lo que no está bien, pero creo que me arrepiento de haber sido parte de esa juventud venezolana que se dejó manipular por estos sectores de la derecha, por estas redes sociales en medio de conseguir un cambio político en Venezuela, cuando desconocíamos lo que realmente estaba pasando. Y lo que realmente estaba pasando era que solo querían realizar unos cambios, pero para sus bolsillos, para llenárselos y luego para dejarnos embarcados. Y además ha sido la misma propuesta de ellos en repetidas ocasiones, y lo vimos el 28 de julio con Edmundo González, que hoy se pregunta a todo el mundo, se pregunta a Venezuela, se preguntan los jóvenes, pero también se pregunta a la comunidad internacional, ¿dónde está Edmundo González Urrutia y cuál es la ruta de hasta el final? Livia Hurtado pone, nadie manipula a nadie, somos libres. Correcto, pero los jóvenes venezolanos creo que sí, y no ni siquiera por un tema de edad, sino por un tema de convicción. Nosotros hemos creído en medio de estos liderazgos que han surgido y le hemos creído a esos políticos en el momento de plantear rutas. Gracias a Dios, hoy nosotros podemos decir con certeza, mira, la política no es milagrosa. La política depende de hombres y mujeres de bien que haciendo las cosas de manera correcta logran objetivos. Nosotros hoy tenemos que insistir en el camino de la democracia, nosotros tenemos que insistir en el camino de la participación, porque ha sido la única ruta, Julio, que nos ha generado unos recursos positivos o cambios positivos. El caso, por ejemplo, de Morel Rodríguez Ávila en Nueva Esparta, que hoy se visualiza en su 7º mandato también como gobernador, y nosotros pudiésemos decir, bueno, que le trae progreso a la isla de Margarita. Entonces, ¿cómo ha llegado hasta allí? Por el medio del voto. Fíjese, usted me dice que los candidatos a la revolución son más de lo mismo. No tienen nada que ofrecer. Ahora yo le pregunto, no para rebatir su comentario, sino para preguntarle qué tiene que ofrecer Luis Eduardo Martínez. ¿Qué ofrece Angelita Mayo? Porque usted va a ser candidata, lo más seguro, a un cargo de elección popular. Bueno, esperemos que no sea de atacar las posturas del Estado, porque cuando yo veo las campañas que ustedes hacen, digo ustedes porque usted forma parte de la oposición, la mayoría no hay un planteamiento claro, ¿no? Este es mi proyecto de gobierno, no. Dicen lo que está mal, pero ¿cuál es el proyecto que llevaría Angelita Mayo? ¿Cuál es el proyecto que lleva Luis Eduardo Martínez? No soy candidata a ninguna gobernación todavía. Por ahora. Por ahora, pero sí voy, espero que mi partido me dé la confianza y la gente también me dé la confianza para reelegirme en la Asamblea Nacional. Pero una vez publicados todos los candidatos a gobernadores, tienen el deber, no es que si alguien me lo pregunta, no, sino que tienen el deber de, junto con su postulación ante el CNE, presentar su plan de gobierno. Es por eso que cada realidad y cada entidad debe tener su plan de gobierno, porque cada ¿Y usted no estado conoce el plan de gobierno de Luis Eduardo ahorita, no lo sabe? No sé. Pero tampoco sabes lo del chavismo, por eso le digo, es estigmatizar de una manera y que son más de lo mismo, Mira, sin conocerlo, imagínese. Mira, no hablo ni siquiera por planes de gobierno, netamente. Hablo por las propuestas que vienen a responder a una dinámica nacional. Cuando tú revisas, por ejemplo, que te lo planteaba ahorita, es verdad, Morel Rodríguez Ávila es un hombre con grandísima experiencia que va a optar por su 7º gobierno, y pudiésemos decir, ¿de nuevo los mismos? Sí, claro,
pero nosotros también pudiésemos decir que lo acompañan en su gestión nuevos liderazgos, lo acompañan nuevos alcaldes y lo acompañan diputados jóvenes también en la Asamblea Nacional. Y vemos que de manera constante, la semana pasada yo estuve allá, entregó 700 becas a los estudiantes, habló ayer, entregó motores fuera de borda a los pescadores. Entonces, cuando no tienen nada que ofrecer, no es netamente porque no tienen un plan de gobierno, sino porque no lo cumplen, sino que nada más responden a una dinámica política nacional. Y yo creo que, Julio, que en este momento quienes salgan electos gobernadores no pueden gobernar, que ha sido mi crítica más profunda hacia el gobierno. El gobierno tiene planes, tiene políticas públicas, pero no son inclusivas. Los gobernantes que queden electos deben ser amplios, deben ser inclusivos y gobernar para toda la entidad. No pueden ser para unos y otros, no nada más tienen que gobernar para quienes piensan igual o parecido, quienes le aplauden o no, sino que por el contrario tienen que gobernar con amplitud. Las políticas públicas, por ejemplo, a nivel de la juventud venezolana, nosotros no tenemos acceso a cómo obtener a un crédito, no sabemos cómo se accede a poder tener un carro o una casa o algún banco de empleo. Pero yo, porque veo, no yo, existe. yo he visto varios jóvenes emprendedores, entonces yo le Sí, digo, claro. si eso usted dice que no hay oportunidades como un joven sí lo tiene, otros no. Bueno, fundamentalmente porque está sectorizado. Quienes tienen acceso a eso son los que le aplauden las políticas al gobierno. Quienes tienen acceso al tema de los créditos es porque realmente están cerca de algún partido de gobierno. Y esa es la crítica más profunda. Las políticas públicas hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores no tienen que ¿Conoce algún tener... caso que diga, yo quiero tener un emprendimiento y no se me aprueba? Sí, claro, porque está lleno de burocracia. ¿Pero conoce alguno? Lo conozco. De primera mano. Está lleno de burocracia. Cada vez no tenemos acceso a esos planes. Entonces, creo que, insisto, las políticas públicas del gobierno tienen que ser lo suficientemente amplias e inclusivas y no nada más gobernar para un solo sector. ¿Cuáles son las políticas públicas entonces que plantea la oposición venezolana? Racional. Bueno, Porque cuando uno critica algo tiene que tener una opción. ¿Cuál es la primera? Fundamentalmente en pro de pensar en el beneficio de la gente. Nosotros tenemos que hablar con sinceridad el tema de la moneda de cambio de Venezuela. Nosotros tenemos que hablar con sinceridad el tema de los sueldos, el tema de cómo bonificar, si es ese el mecanismo, a todos los estudiantes venezolanos de las universidades públicas que hacen parte y que necesitan para poder subsistir. Nosotros tenemos que hablar del salario digno que se merecen los profesores, que se merecen los médicos, tenemos que hablar... Yo quiero hablar de la juventud, no se me vaya para otro sector. Dígame un plan de gobierno que tenga la oposición que quiera beneficiar a la juventud. Usted me habla de algo que yo sé. Nosotros lo insistimos. Mira, mi propuesta de ley en el año 2021 fue la ley del primer empleo, porque nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de poder profesionalizarnos y que eso nos garantice un empleo digno y de calidad. Y el gobierno o el Gran Polo en la Asamblea lo contrapuso con la ley de chamba juvenil. Y hoy yo le pregunto, ¿dónde está esa ley de chamba juvenil que no se cumple y que en su momento nada más tenía los chamos pintando aceras o cobrando en una bomba de gasolina con un biopago? Hoy nadie habla de chamba juvenil y ese es el reclamo. No hacen falta leyes, Julio. Hay una ley del 2002, reformada incluso creo que en el 2007, muy buena, que si se cumpliera viviéramos en Alicia en el País de las Maravillas. Habla del acceso a la salud, habla del acceso a la educación, habla del acceso a créditos, habla del emprendimiento, habla de demasiadas cosas, incluso de salud mental. ¿Cómo nosotros hacemos para cumplir esas leyes y no nada más que los planes de las políticas públicas del gobierno por medio de la Venezuela Joven o Gran Misión Joven del gobierno, sea llevar un PlayStation a un barrio cuando los jóvenes quieren realmente oportunidades? Más allá de lo que usted dice de la crítica, yo quiero escuchar esa propuesta más allá de una ley. Usted me dice, bueno, hay una ley, pero no se necesitan tantas leyes. Entonces, ¿cuál es la propuesta que va fuera de eso? Que propone y que podría llevar la oposición racional. Políticas públicas inclusivas, que se cumpla el tema del acceso al trabajo, que nosotros podamos tener empleos dignos, pero también de calidad, que nosotros podamos tener acceso a becas, que se respete la infraestructura de las universidades, que habiliten de nuevo los comedores, las rutas estudiantiles, que los jóvenes podamos tener la oportunidad de trabajar, estudiar, pero también nosotros poder garantizar el hecho de poder tener acceso a la salud, que hayan insumos, es decir, nosotros los jóvenes venezolanos estamos expuestos a tantas cosas, Julio, que no parece que nosotros nada más tenemos que sectorizarnos con enfoque a la juventud, sino que todos los problemas del país nos afectan de manera directa. Y nos afectan de manera directa porque somos los jóvenes los que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros padres, somos los jóvenes los que vivimos atormentados todos los días con construir un futuro en este país y somos los jóvenes los que esperamos poder materializarnos, realizarnos y desarrollarnos en este país y no tener que irnos fuera de nuestras fronteras a que nos casen como están casando ya los venezolanos en el mundo. Fíjese, hay una oposición racional que ha creado un movimiento que se llama Decide. Creo que fue hace 2 días, día miércoles. Y mi pregunta es la siguiente, porque algunos que están en ese movimiento, yo vi a Henry Falcón, por ejemplo, que no reconoció los resultados
de unas elecciones presidenciales, si no me equivoco, en el año 2018, no lo reconoció, el resultado de haber perdido. Entonces ahora están en un movimiento. ¿Ese movimiento se ha comunicado con la oposición racional, con los partidos de la oposición racional? En lo absoluto, pero además yo creo que tenemos que hablar de manera responsable, ¿no? Nosotros nada más podemos impulsar plataformas, decir que la participación es buena cuando los candidatos o los números o los resultados o las encuestas nos benefician. Yo creo que aquí tenemos que ser lo suficientemente responsables para apoyar las realidades locales. Nosotros no podemos seguir mintiéndole a la gente y ese es el reclamo para todos quienes forman parte de esa posición. Resulta que entonces el día de ayer no hay que participar, pero hoy sí hay que participar y entonces el voto es la herramienta más importante. Y cuando se nos ha judicializado a nosotros, se nos ha dicho de todo por el hecho de aportar y de apostar a la participación electoral. Creo que esta plataforma, cualquier forma de organización democrática, pacífica, que apunte a la participación, debe ser aplaudida, pero no por los mismos rostros de siempre de la política venezolana que nada le aportan, que simplemente son unos grandísimos vividores de la política, delincuentes de la política, que insisten en crear plataformas para conseguir billetico para sus bolsillos. Yo espero que en esta oportunidad los que consigan y los que formen parte de esta plataforma realmente vengan a hacer un trabajo por el país, vengan a presentar una opción viable al pueblo venezolano, vengan también a apostar a la unidad y no nada más a dividir, porque pareciera entonces que quienes están allí no se quieren juntar con esta oposición de lacranes, con esta oposición colaboracionista, sino que vienen a impulsar una plataforma para decir quién es el más opositor que nosotros, con una moral intachable, con una moral intacta. Pareciera que hay un oposicionómetro en el cual ellos no se juntan con nosotros, pero nosotros le tendemos puentes aún así para decirles construyamos acuerdos en unidad, pero no vengan a dividir, no digan que hay que participar consolidando una plataforma cuyos candidatos no quieren después reconocer los resultados, cuyos candidatos después desconocen la institucionalidad como es el Consejo Nacional Electoral, cuyos candidatos después hacen llamados violentos a la calle, cuyos candidatos simplemente se embolsillan una plata y se desaparecen y se van del país, porque es muy cómodo hacer política bajo ese esquema. Bajo el esquema de trabajo por 2 meses y me voy del país. Y los que nos quedamos aquí, Julio, y los que nos quedamos trabajando por el país de manera permanente, salga electo o no. Nosotros hemos ganado elecciones y es por eso que yo estoy en la Asamblea Nacional, pero también hemos perdido elecciones, participamos en las presidenciales, perdimos, lo reconocimos, participamos en las gobernaciones y alcaldías del 2021, algunas las ganamos, como es el caso de Morel Rodríguez Ávila, y otras las perdimos, como es el caso de Luis Eduardo Martínez en Aragua, y lo reconocemos. Aquí hay que ser demócrata, y ser demócrata no puede ser a conveniencia, no puede ser bajo el discurso de irresponsabilidad de un día participo y otro no. Entonces el llamado va en 2 sentidos. Uno, a quienes formen parte de estas plataformas, que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan con transparencia y que realmente se aboquen a construir democracia, no nada más de discurso. Y 2, al gobierno también, a que le ponga el ojo, no a ellos, no a perseguir, no a hacer cumplir leyes, sino a todo el sistema democrático. Nosotros si queremos garantizar un sistema democrático no podemos permitir que estén sentados luego en el 2026 en la Asamblea Nacional quienes le han pedido sanciones a Venezuela, quienes le han apoyado a acciones militares e intervencionistas y quienes quieren acceder al poder de una manera no pacífica, porque nosotros entonces estaríamos sentados no construyendo democracia, sino que ellos estarían sentados con armando un plan de conquista, de golpe de Estado o terrorista o de ver cómo acceden al poder. ¿Cómo se puede entender de esas figuras que usted critica, que uno recuerda, en esa plataforma está Enrique Capriles Radosky? Enrique Capriles Radosky decía que los resultados del 28 de julio no eran unos resultados transparentes, pero hoy llama a la gente a votar. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso en la política venezolana? ¿Qué tanto daño hace tener una posición hoy y luego de unos meses en otra elección presentarte y lavarte la cara con una elección, por ejemplo? Porque yo lo he dicho varias veces, Manuel Rosales, quien tiene sus manos en monómero, quien es gobernador en funciones, quien apoyó en su momento a la extrema derecha, quien dijo que el CNE no era un ente confiable, quien fue al Tribunal Supremo de Justicia y fue por casi que obligado, y dijo además que si usted quería conocer el resultado, no era el CNE la fuente confiable. ¿Cómo se puede entender entonces esto en la política? Está saliendo una oposición racional que la representan ustedes, está la extremista y hay otra oposición que no sé cómo denominarla. ¿Cómo la denomina usted? Guabinas y convenientes, irresponsables. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy duros con esas posiciones, porque la verdad es que si bien nosotros creemos que no necesariamente tienen que haber blancos o negros, sino que hay matices y hay grises, pues la verdad es que cuando se juega con el hambre de la gente, cuando se juega con el sueldo de los pensionados, de los jubilados, cuando se juega con el tema de los servicios públicos, cuando se juega con resolver el tema de tuberías, aguas negras en esta o cual entidad, nosotros no podemos seguir haciendo la vista gorda y decir que es bueno cuando me toca, pero no es bueno cuando pierdo.
Entonces creo que hay que decirlo de manera muy responsable, insisto, espero que todos estos liderazgos que están surgiendo puedan hablarle al país con claridad, que además hay que decirlo de manera también responsable. Todos estos que están hablando desde estas nuevas plataformas o estos mismos que tú acabas de mencionar, no vienen a ofrecerle tampoco nada nuevo a la política porque no le están dando oportunidades a los jóvenes de poder participar. ¿Quiénes son los candidatos? Siguen siendo los mismos rostros de hace más de 20 años. Pero yo no veo tampoco candidatos jóvenes en la oposición racional. ¿Hay alguno ahorita, gobernador? Lo veo en la fila del chavismo. Está Arnaldo Sánchez, si no me equivoco, en Mérida. En Mérida, sí, creo que así se llama. La verdad es que nosotros estamos, insisto... Creo que así se llama, no, usted sabe que se llama así. Sí, claro. Sí, no Oiga, sé, creo sé que como se llama dudar. Arnaldo, pero no sé el apellido. Espero que, Pero yo no que veo haga la una buena oposición nacional en la campaña. juventud. ¿Por Mira, qué? nosotros vamos a tener candidatos también, mujeres, jóvenes, pero insisto, sería irresponsable de mi parte decir nombres en este momento cuando no hay un acuerdo generalizado de la alianza. Pero sí, por ejemplo, desde Acción Democrática estamos impulsando, por ejemplo, el hecho de una candidatura de una mujer joven en el estado Monagas que se llama Ekmaris Valera. Esperamos que cuente con el respaldo y el apoyo de la Alianza Democrática, ingeniero de petróleo, profesora en la Universidad de Oriente, que viene a aportarle precisamente un rostro fresco y renovador a la política. Nosotros tenemos que impulsar un equilibrio que venga acompañado de juventud y de experiencia para nosotros poder avanzar y ofrecerle algo distinto a la gente, porque la gente eso nos lo reclama también, nos reclama es que van divididos, es que no van en unidad, pero también nos reclama las mismas viejas políticas de siempre, el tema de la misma forma del quehacer político, el mismo tema de la política tradicional, y nosotros venimos con un discurso quizás más innovador para captar al nuevo público. Y no están como tarde, ya no que quedan son pocos días. La inscripción no comienza el día lunes. Sí, claro. Del Y lunes al jueves. Hay uno del lunes, del 7 al 11, si no me equivoco, es la inscripción. Sin embargo, los tiempos estipulados de campaña están bien claros y no es sino hasta el otro mes. Entonces yo creo que además como nosotros no somos producto de la improvisación, quienes van a ser candidatos no es que han salido de su estado, no es que vienen a aparecer de la nada, sino que son liderazgos que se han mantenido en el tiempo luchando por la gente en estos 4 años, así que yo creo que no va a ser difícil hacer campaña cuando la gente te conoce, cuando la gente conoce tu trayectoria, cuando la gente conoce tu trabajo y cuando has estado escuchándolos de manera permanente. Fíjense, ¿qué hacer con ese llamado a la abstención de algunos sectores? Queda ya evidenciado de que eso no funciona para nada. Ustedes lo entienden, lo entendieron por primera vez. Bueno, por primera vez En ese partido. estamos participando para nunca más desaparecernos de la ruta electoral desde el 2020 y por eso seguimos siendo estigmatizados. Pero yo creo que más que los políticos lo entiendan, lo tiene que entender la gente, Julio. Lo tienen que entender todos los que nos escuchan desde casa. Quienes llaman a no votar es porque apoyan también al gobierno y es una forma de no participar para que ellos se queden con todos los espacios. Nosotros tenemos que entender que el voto es la única herramienta que nosotros tenemos para poder generar muchísima más opciones y muchísimos más cambios para el país. Si nosotros no votamos o nosotros no decidimos, otros deciden por usted. Entonces creo que es importante que la gente lo comprenda, pero que además entienda que el voto en Venezuela también ha sido una lucha histórica, que no es nada más un derecho sino que es un derecho importante y un deber que tenemos con nuestro país para elegir quiénes nos gobiernan y de qué manera lo hacen. Fíjense, la Asamblea Nacional recibió a los familiares de los migrantes secuestrados en El Salvador. ¿Qué me podría decir de ese recibimiento de la Asamblea Nacional? Nosotros hemos escuchado por Venezolana de Televisión, lo hemos visto por redes sociales, que son muy duros los testimonios de los familiares. ¿Hay alguno que haya marcado la vida como venezolano? Porque esto es algo que no es partidista, que haya Correcto. marcado la vida de Angelita Mayo. Mira, yo creo que en términos generales sucede o produce una gran indignación, ¿sabes? Cuando tú ves estos videos en redes sociales que parecen películas de Netflix, tú a veces parece que ni siquiera lo crees cuando ves estos videos del secuestrador Bukele, al menos de hablar de que los venezolanos son violadores, de que los venezolanos son delincuentes, y cuando tú conoces de primera mano por qué esos venezolanos o muchos de esos venezolanos se fueron del país, que fue en búsqueda de mejores oportunidades, que fue en búsqueda de desarrollarse en ese país, de buscar un empleo digno, de que la plata les alcance, de poder darle de comer a sus hijos y a su familia, la verdad es que sugiere algo bastante doloroso. Pero además nosotros en la Asamblea Nacional recibimos a madres, a padres, a hermanos, a tíos, a familiares de estos inmigrantes secuestrados, que solo
ejemplo, estos muchachos, por el hecho de tener un tatuaje, por el hecho de llevar un color de piel o por el hecho de llevar su cédula de identidad que diga que es venezolano por su lugar de nacimiento, sugiere una gran discriminación y de una vez una estigmatización del hecho de que sean delincuentes. Yo creo que es bastante desgarrador. Nosotros tenemos varios casos de familiares que se han comunicado directamente con nosotros, que nos han enviado incluso sus antecedentes penales, de jóvenes que han sido totalmente limpios, que nunca han sido delincuentes. Hay un caso, por ejemplo, en Táchira, de un muchacho que fue peluquero, que participó en concursos de belleza como maquillador y hoy está secuestrado en El Salvador. Hay un joven que lo acusan de ser del Tren de Aragua en medio de las redes sociales de Estados Unidos, del Departamento de Estado, y dicen que es del Tren de Aragua desde el 2003, cuando en esa época el chamo nada más lo que tenía eran 4 años. Cómo se es parte de una organización criminal con 4 años de edad, pero además en el 2003 en este país no se hablaba de esa banda delincuencial. Entonces creo que es un tema de seguir, ya no nada más con las medidas y sanciones económicas para atacar a Venezuela, sino ahora con su gentilicio, con el tema de decir que todos los venezolanos en el mundo son criminales. Y yo creo que allí hay que seguir haciéndole el exhorto al gobierno nacional, que tiene que seguir haciendo estos vuelos para que los venezolanos puedan volver a casa, pero también hacer lo que tengamos que hacer, ir a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, hablar con los organismos multilaterales. Los venezolanos estamos cansados de solo ser un número en medio de esas pantallas de ONU o de ser un número en medio de estas pantallas de más organismos multilaterales, sino que queremos resultados. Y ahí es donde le decimos, ¿dónde están los ojos del mundo que no apuntan a las guerras, que no apuntan a lo que sucede en Venezuela, sino que simplemente se hacen caso omiso y hablan desde una realidad completamente desconocida? Yo celebro el hecho de que muchos venezolanos hoy puedan estar volviendo a casa, pero creo que no podemos quitarnos el hecho de mirar con solidaridad los que aún están secuestrados en El Salvador o que están en Estados Unidos con miedo a que los deporten y los acusen de delitos que no han cometido. Pero además, el hecho de que cometieran, hay muchos en redes sociales, gente de manera despiadada que dicen si los deportaron y si los tienen allá secuestrados es por algo. Miren, señores, nosotros no podemos jugar a ser Dios, nosotros no podemos olvidar el tema de las leyes, no podemos olvidar el tema de los derechos humanos. Hay mecanismos para establecer a un delincuente, hay mecanismos para establecer un debido proceso que hoy se está violando y es en eso en lo que nosotros tenemos que insistir, que se cumplan los derechos, que se respeten los derechos humanos, pero también que se cumpla y se respete el debido proceso. Fíjese, ¿usted saluda entonces de manera positiva el plan Vuelta a la Patria? Sin duda, claro que sí, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Incluso lo hicimos en la Asamblea Nacional, donde me correspondió ser vicepresidenta hace algún tiempo de una comisión especial que investigaba los crímenes contra los venezolanos en el mundo. Y ya lo empezábamos a ver, esta ola de xenofobia, de discriminación hacia nuestros migrantes, con hechos vandálicos como sacarlos de su casa, quemarles sus colchones, quemarles sus pertenencias, poder golpear a niños y a niñas en escuelas, y lo veíamos hace algún tiempo, pero ahora resulta que no es nada más desde la gente, no es una cosa espontánea, sino que viene como una política marcada de los gobiernos de derecha que insisten en estigmatizar a los venezolanos como delincuentes. ¿Qué opina de esa extrema derecha que también saluda de manera positiva que se hayan secuestrado venezolanos en El Salvador? Que Donald Trump esté haciendo lo que está haciendo. Se lo digo a esa extrema derecha en la que coqueteó su momento Henry Ramos Alú, el partido que usted ahora apoya y que ahora tiene otra actitud, pero esa misma derecha apoyó en su momento a Henry Ramos, lo apoyó a esa extrema derecha que está en el exterior pidiendo y estigmatizando los crímenes de lesa humanidad que se cometen en El Salvador. Hay un tema muy fuerte, que es que muchos de estos líderes políticos hoy se quedan callados. Y el silencio en estos momentos también es complicidad. Nosotros no podemos quedarnos callados ante estos actos de barbarie. De barbarie. Es que a veces uno no encuentra ni cómo expresar la indignidad que produce ver estas imágenes y hacia nuestros hermanos venezolanos. Pero nosotros tenemos que decir, el silencio en estos momentos es complicidad. Muchos apoyan o apoyaban el tema de la reelección de Trump y decían con bombos y platillos que se tenía que volver a reelegir Trump para que así poder liberar a Venezuela. ¿Hasta cuándo nosotros pensamos que otros van a venir a resolver nuestros problemas? Pero además, muchos de esos venezolanos manipulados por estos líderes políticos en Estados Unidos aplaudían el hecho de que Trump volviera a la Casa Blanca, y mentiras que volvió,
pero a sacarlos a ellos de Estados Unidos. Hay casos de gente que tiene 8 años, 10 años, 15 años, 30 años viviendo en Estados Unidos y que hoy tienen que salir corriendo, dejando todo lo que han construido durante años de trabajo para poder que no sean casados en medio de una cacería humana, que es lo que sucede. Ahora entonces vemos al Donald Trump diciendo que hay una Gold Card que vale $5 millones con la cual se puede obtener la residencia. Entonces nosotros decimos, ¿para quién es esta Gold Card? Para narcotraficantes, para grandes empresarios del mundo, y si a eso no le van a revisar los antecedentes penales, no le van a revisar de dónde vienen, de qué nacionalidad vienen, de qué color tienen la piel, sino que lo que importa para Estados Unidos es el tema del mercantilismo en medio de una residencia. Yo creo que esto está muy mal y creo que deja aún más en evidencia cómo a Donald Trump es un mercader de la política y está transando no nada más con los venezolanos en El Salvador, sino que ahora pretende transar también con la residencia americana. Le digo, María Corina Machado, hay que decirlo, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, que lideran el grupo de coyotes que se trataron o llevaron a venezolanos al exterior. No sé si usted vio por allí un video de cómo negociaban los asilos. Negociaban los asilos, el hermano de Juan Guaidó. Hay un video que está en redes sociales donde negocian los asilos y le dicen, bueno, ayúdame con Juan para que me firme una carta y eso cuesta tanto, le dice el hermano de Juan Guaidó a una persona con el que está conversando. Entonces ellos lideraron esa red de coyotes y son los mismos que hoy celebran que la madre que usted dice que escuchó en la Asamblea Nacional tenga un hijo secuestrado en El Salvador. ¿Qué dice una diputada joven de la oposición racional de esto? Hay que decírselo a la gente. Estas mismas personas que en algún momento ustedes apoyaron, que le dieron su voto, que creyeron en sus planes, en sus propuestas, porque querían un cambio político en Venezuela, son las mismas que hoy están a favor de estas medidas de secuestro de venezolanos en el mundo, pero que siguen estando a favor en que Estados Unidos interponga muchísimas más medidas que no afectan al gobierno de Nicolás Maduro, sino que lo afecta a usted, a su bolsillo de manera directa. Es un cerco contra la economía personal, individual de cada venezolano. Hay que decirlo de manera responsable, estos son los grandísimos culpables también de que nosotros no podamos seguir fomentando un mejor país. Y para crecer y para construir un mejor país también hay que generar cambios de liderazgo y dejar de un lado a quienes le hacen tanto daño a Venezuela. Estas personas lideradas de la extrema derecha que hoy le dicen a usted que no puede participar, no quieren más sino que hacerle el juego al gobierno y son indolentes ante la calamidad que vive el pueblo venezolano. Hay que dejarlo claro porque es inconcebible que nosotros tengamos que compartir curul en la Asamblea Nacional con quienes le quieren hacer daño a Venezuela, con quienes no apuestan a la democracia, con quienes no apuestan a la libertad de este país, con quienes no apuestan a la paz, sino por todo el contrario, quienes vienen cargados de odio, quienes vienen cargados de intolerancia, quienes vienen cargados de planes violentos para este país. Los venezolanos, Julio, usted me dice una diputada joven, ¿sí? Yo fui la diputada electa más joven en el año 2020 y ejercí en el 2021 y es una gran responsabilidad porque nosotros tenemos que ser voz de esos chamos que no tienen la capacidad de ser escuchados, pero también de decir y de guiar de manera responsable hacia dónde dirigir sus votos. Y hoy nosotros tenemos un abanico de oportunidades, no nada más en Acción Democrática, sino de opciones reales para que participen y no se dejen manipular por estos que buscan hacerle daño a este país. Bueno, recuerde que puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Además me puede seguir, ahí tiene el código QR, mi canal en Telegram. ¿Qué mensaje le envía usted o cómo califica usted a lo que está haciendo Nayib Bukele que se prestó para eso? Porque si no se cometió un delito de un venezolano en Estados Unidos, que si se cometió, vamos a poner ese supuesto negado, se debe aplicar la justicia en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? No con un tercer país. No con un tercer país. Pero yo recuerdo en su momento a Edmundo González Urrutia diciendo que tenía que mandar a los venezolanos a un tercer país. Lo celebraba y lo aplaudía. Entonces, ¿por qué Nayib Bukele se presta para eso? ¿Qué está pasando? Por plata, es un gran negocio. Esto no está lejos de ser un tráfico de personas. Esto no está lejos de ser parte de que están mercadeando, como en el tiempo de los esclavos y de los negros, en medio de vender a personas
en medio de vender a humanos para el trabajo, hoy nosotros no sabemos qué está pasando con nuestros venezolanos en el mundo, no sabemos qué calamidad está sucediendo en El Salvador. Y nosotros esto lo vemos como un tráfico de personas, como los están utilizando literalmente como mercancía entre Estados Unidos y El Salvador, y simplemente por hacer dinero con humanos y con personas y con de nuestra nacionalidad. Entonces esto lo tenemos nosotros que rechazar, pero también nos tenemos que solidarizar con esas familias e insistirle al gobierno nacional que tenemos que hacer todo lo posible por traerlos de vuelta a casa. El tema arancelario. Usted es joven, me hablaba al principio de una pregunta que yo le hice del tema económico. Sí. ¿Qué opina? Porque ya hace 2 días, repito, el día miércoles, Donald Trump desde la Casa Blanca aplicaba aranceles a Venezuela y a otros países del mundo. 185 países sancionados. 185 países. ¿Qué opina de esta política arancelaria? ¿A quién afecta? ¿La rechaza gente. como venezolana también? Sin duda. Es que nosotros, mira que muchos países ahorita están como que impactados, ¿no? Porque entonces rechazaban al gobierno de Nicolás Maduro y aplaudían con bombos y platillos lo que estaba haciendo Donald Trump con Venezuela. Pero resulta que cuando tú ves la lista de 185 países, muchos de esos que le aplaudían a Donald Trump también están siendo parte de estos aranceles impuestos por Estados Unidos. Mira, Yo y la creo que- locura, y disculpe que la interrumpa, pero tengo que hacer este comentario. Adelante, la locura de Javier Milei, no sé si lo leyó, le dijo a Donald Trump en su cuenta en X que gracias, Donald Trump, por aplicarme aranceles, por lo menos me pusiste en los más bajos. No se puede explicar, hay que ser tan arrastrado. Arrastrado, creo que esa es la palabra. Se puede ser tan arrastrado como para nosotros insistir en una aprobación. Yo creo que la verdad es que Estados Unidos para nosotros se va a quedar aislado del mundo y bueno, yo no soy economista, pero sí lo decían algunos economistas, Luis Vicente León, escuchaba a Francisco Rodríguez decir que estas medidas impuestas por Estados Unidos pues no van a ser tan fuertes como en el 2019 y que no van a afectar tanto el crecimiento económico de Venezuela. Esperamos que sea así porque sin duda estas medidas arancelarias de impuestos y fundamentalmente de sanciones no afectan nada más a un sector de la población, sino a todos. Si nosotros no podemos vender nuestro petróleo, si nosotros no podemos exportar lo que hacemos, pues la verdad es que quien va a sufrir es el pueblo venezolano, que aún ya está golpeado en medio de estos sueldos y salarios que son paupérrimos. Ahora con un nuevo aumento del dólar, de las sanciones, pues nosotros también, la gente está diciendo, mira, de verdad que le está quedando fuerte en medio de a los empresarios, a los nuevos emprendedores. Creo que es algo que hay que poner el ojo y que el gobierno tendrá que evaluar qué medidas tomar para hacer que esto no permee tanto la economía venezolana. Fíjese que esta semana yo entrevistaba a un joven también del estado de Aragua que quiere ser candidato a diputado en primera instancia. Es del partido de José Brito. Y él me decía un análisis que yo no he escuchado de otros analistas. Él me decía, lo que está sucediendo con los venezolanos fue el mismo Trump en el año 2019 quien en apoyo a un interinato, ¿verdad?, a una mentira de Juan Guaidó, le dijo a los venezolanos, vénganse para Estados Unidos. No importa que no tengan papeles, estén como estén, yo los voy a ayudar. Y ahora, 4 Falsas años después, promesas. les está aplicando esta Claro que manera a lo que ellos llaman unas acciones que son totalmente en el marco de la ley, con la ley de enemigo extranjero. Imagínense usted, Pero mira- y ahora, bueno, la pero actitud mira con que los trata. Pero mira que esta actitud no es nada más con los venezolanos. Mucha gente cree que es así y la verdad es que no. En el primer gobierno de Trump, cuando nosotros veíamos el levantamiento del muro con México, el tema de cómo ha denigrado a todos los migrantes del mundo porque según los estadounidenses será que tienen la sangre de diferente color que nosotros. La verdad es que creo que esto va muchísimo más allá, el tema de la discriminación, de la xenofobia, pero también, insisto, con un tema de una política que le resulta electoralmente y que sin duda tiene o percibe a Estados Unidos como superior a los demás. Ellos mismos fueron los que dijeron que tenían las puertas abiertas para recibir a los migrantes del mundo porque ese era el país de progreso y bienestar y hoy vemos cómo los sacan deportados y hasta secuestrados. Fíjense, yo tengo unos titulares de estas acciones, las tengo aquí en mi teléfono. Dice, estadounidenses llaman a protesta multitudinaria contra Trump. Las manifestaciones tendrán lugar en las capitales de 50 estados de Estados Unidos. Eso es mañana. Otra de las noticias dice, aliados de Trump advierten graves consecuencias por su política arancelaria. Y una que me llamó la atención, Omar, fíjate esta locura, porque uno recuerda a Joe Biden que hablaba con un supuesto amigo imaginario, usted lo debe recordar, y Donald Trump se burlaba de eso muchas veces y renunció Joe Biden por su condición psicológica. En su momento el presidente Nicolás Maduro sí
si no me equivoco, dijo que estaba bien la decisión tomada porque ya era una persona que no podía gobernar. Pero dentro de las locuras de Trump, también hay cosas como esta que dice lo siguiente. Estados Unidos prohíbe a sus diplomáticos en China tener sexo con chinos. Hasta ese nivel ha llegado la locura de Donald Trump, ¿eh? Mira, bueno, pero no nada más, mira, eso uno se ríe, Claro. lo toma de chiste, pero la verdad es que estas actuaciones de prohibición de sus diplomáticos, incluso a mantener relaciones con otras personas de otros países, es una completa locura. O sea, ¿a qué está jugando Donald Trump? ¿En función de qué? Pero además no nada más eso, hay noticias que no se les ha prestado la suficiente atención. Hay un montón de palabras que están prohibidas por el gobierno de Estados Unidos en medio de comunicaciones institucionales. Las palabras como igualdad, las palabras como equidad, las palabras que reflejen la inclusión. No se pueden utilizar. No se pueden utilizar. Están denigrando absolutamente todos los derechos del progresismo, de los derechos que se han avanzado en materia de género, en materias de igualdad, en materias de los sectores como LGBTQ+. O sea, creo que hay un ataque directo a todo el avance del progresismo y de los derechos de los mismos estadounidenses y del mundo, que se quiere imponer una política machista, se quiere imponer una política de odio y de rechazo hacia los derechos que ya hemos consagrado y que nos ha costado mucho. Ya para concluir este tema y también el espacio, no hay que ser tampoco un analista económico, pero tú no puedes atacar la mano de obra que es latinoamericana en Estados Unidos, cómo la va a reemplazar. Por eso es que dicen que va a haber un impacto económico muy fuerte dentro de Estados Unidos, no solamente con el tema del trato inhumano que se le da a todos los humanos, valga la redundancia, de todos los países del mundo. Eso está claro, preciso, contundente, pero también está allí algo que es económico y me gustaría escuchar su apreciación, que es el tema del petróleo venezolano. ¿No recuerda? El 20 de enero, usted me puede decir si es así o no, que fue la asunción al poder de Donald Trump, que era el 20 de enero, que esperaba María Corina, toda esa gente, que además había una foto muy conocida. ¿Usted ha visto la foto esa del joven que está de espalda, que dice apoyo a Trump y viene ya deportado? Bueno. Está el tema del petróleo. Ellos dicen que no quieren el petróleo venezolano. Le aplican unas sanciones a quien lo compre, incluso. A quienes lo compren, el 25% también, un arancel. Pero no solamente eso, le dicen tienen que irse de Venezuela a Chevron. Dijeron 30 días, pero ahora renovaron nuevamente la licencia. ¿Cómo se puede entender en la política, usted que es joven, que también a veces hay que tomar decisiones, más allá de que es una decisión de Estado, decir ese petróleo no me sirve, váyanse de Venezuela, pero a los 15 días extiende otra vez la licencia, le dice a Repsol de España, tienen que irse, pero entonces voy a extenderla porque está viendo que está aumentando el galón de gasolina en Estados Unidos? Es ir y venir en las decisiones, eso no es muy peligroso. Sin duda, pero además nosotros tenemos, ese es nuestro aliado, ha sido durante el tiempo nuestro aliado natural, pero el gobierno, nosotros le hicimos bastantes planteamientos al nivel de decir, nosotros no podemos nada más depender de quien fue en algún momento nuestro aliado natural, sino que nosotros tenemos que buscar nuevos compradores en el mundo. Por supuesto que nosotros necesitamos vender nuestro petróleo para poder así hacer un crecimiento importante a nivel de Venezuela, pero también ese ir y venir del que tú comentas en Estados Unidos creo que es muy peligroso para ellos mismos, porque la verdad es que una cosa son los principios que pueda querer o en los que pueda intentar promover Donald Trump, y otra cosa muy distinta es la realidad y los intereses del país al que gobierna. Mire, hablando de secuestro, ya para terminar con esta pregunta, estuve leyendo allí a Edmundo González Urrutia, que usted sabe que hizo como unas visitas a los países latinoamericanos. Lo raro es que la mayoría de la gente con quien se reunió no van a repetir en el gobierno. ¿Verdad? Pasó. Se reunió con Joe Biden, por ejemplo, pero Joe Biden ya pasó de moda. Edmundo González vino a reemplazar a Lilian Tintori. Entonces, pero también ese que le entregan $100 en No los sé. aeropuertos de cada país. No sé si está en ese nivel, pero viene a reemplazar a Lilian Tintori con la pava, ¿no? De que con quien se reunía no se claro, reelegía, con el que ¿te se toma acuerdas? la foto. Se toma la foto. Fíjese, entonces uno recuerda, y uno de los mensajes que yo leí en Instagram de una agencia de noticias, decía y titulaba de la siguiente manera algo parecido a esto, decía: me siento secuestrado, hablando de secuestro, ¿qué diferencia ese secuestro de los que viven los venezolanos en El Salvador a lo que dice Edmundo, que se siente secuestrado en España? ¿Cómo se puede interpretar esta frase?
Mira, es que al final... Es lo risible, la política venezolana. Es risible porque hoy nosotros nos preguntamos y quienes votaron por él se preguntan dónde está Edmundo González con todas sus promesas que le hizo al pueblo venezolano de cambio, ¿no? Y entonces luego él dice que se siente secuestrado en España, viviendo con lujos, con su familia y digamos, sin faltarle el pan de la mesa. ¿Cómo se sienten entonces los venezolanos que hoy el sueldo no les alcanza? ¿Cómo se sienten entonces los venezolanos cuyas pensiones no les alcanza? ¿Cómo se sienten los pensionados, los jubilados y todos los profesionales que trabajan día a día, pero que el sueldo no les alcanza y que no se sienten secuestrados, pero en medio de estas fronteras no por un régimen o no por el gobierno, sino se sienten secuestrados por su propia economía? Creo que es bastante irresponsable esta declaración de Edmundo González Urrutia cuando sugiere que él se siente secuestrado fuera del país, viviendo entre privilegios y se olvida de las necesidades que pasan los venezolanos dentro de estas fronteras. Samir Mesa me dice, buena esa de Lilian Tintori. Bueno, agradezco a la diputada Angelita Mayo. Gracias por haber venido. Julio, gracias Viste, a estuvo quienes menos escuchan. fuerte que la anterior. Bueno, ya nos conocemos, hay más confianza también con todo el equipo, pero creo que fundamentalmente parte de la tolerancia de la Venezuela plural que queremos construir y fundamentalmente de ser coherente con los planteamientos. Creo que mis planteamientos han sido coherentes desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy y así seguirá siendo, porque si algo le hace falta a la política venezolana es transparencia, es responsabilidad y es coherencia, por favor. Bueno, gracias por haber venido a este programa a Pulso. De esta manera nos despedimos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana en TVs a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas. Una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.